Vamos a leer el pasaje. Entonces dice el versículo 23, y entrando Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía, Jesús dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? ¿Qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Esa es la pregunta que se hicieron los discípulos y la gente que estaba alrededor en la barca con él. Porque dice Marcos que habían otras barcas también. Vamos a ver en base a este pasaje, vamos a ir desglosándolo verso por verso, y vamos a ver primero dos características de las tormentas. Dos características de las tormentas. La primera característica de la tormenta es que las tormentas no hacen excepciones. Las tormentas no tienen favoritos, no escogen a uno sí y a otro no, sino que las tormentas nos vienen a todos, no hacen excepciones. Algunas veces pensamos que si estamos obedeciendo al Señor, si estamos siguiendo su palabra, si estamos sirviéndole, entonces no vamos a tener que enfrentar tormentas. Y muchas veces pensamos de esta manera, pero la Biblia nos enseña algo interesante. En el versículo 23, mire su Biblia, dice, y entrando Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron. Ellos estaban siguiendo al Señor, ellos estaban obedeciendo al Señor, ellos estaban con el Señor, sin embargo les sobrevino una tormenta. Y la tormenta que sobrevino fue una gran tormenta, una gran tempestad, y eso es algo importante que tenemos que entender. No significa que porque tú eres cristiano, que porque tú estás siguiendo al Señor, que porque tú estás sirviendo al Señor, no significa eso que eres exento de las tormentas y de las aflicciones en la vida. El Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad en mí, yo he vencido al mundo. Y vamos a ver entonces que las tormentas no hacen excepciones. Los discípulos tuvieron que enfrentar esta tormenta, los discípulos tuvieron que enfrentar estas dificultades. Tú también vas a tener que enfrentar en algún momento dificultades, como esta dificultad que estamos viviendo ahora, esta tormenta, esta gran tormenta que ha sobrevenido, que es el coronavirus 19, y que está afligiendo y atormentando y torturando y matando a muchos de nuestros congéneres. Esto es algo que tenemos que entender, no hay excepciones para las tormentas. Aunque sí Dios dice que Él puede librarte y Él quiere librarte, también es cierto que no estamos eximidos de los problemas, las dificultades, las adversidades, las aflicciones y las dificultades. Tienes que estar preparado y saber, porque muchas veces cuando pensamos que no nos van a venir las dificultades, entonces muchas veces retrocedemos y nos debilitamos en la fe. La segunda característica de las tormentas es que las tormentas surgen de improviso. El versículo 24 dice, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Las olas cubrían la barca. Surgen de improviso. Y he aquí que también se podría poner en las siguientes palabras. Y de pronto se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Estaba leyendo acerca del mar de Galilea, que es el lago de Galilea, donde ellos estaban navegando. Y en este mar dice que suelen surgir tempestades imprevistas de un momento a otro, porque el lago está en una depresión, es decir, está en una parte muy baja, en un valle, donde los vientos de pronto se acumulan y soplan fuertemente y pueden levantar olas hasta de 7 metros. ¿Usted se imagina eso? Por eso es que dice que la tormenta, de pronto, de imprevisto, de un momento a otro, se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Es decir, las olas pasaban por encima o ya estaban queriendo hundir la barca.
surgen de improviso, no avisan, no dice en la próxima semana vamos a llegar. Los problemas, las tormentas, las dificultades no dicen de pronto vamos a llegar tal día, te avisamos para que estés preparado. No, nos abordan de un momento a otro, como esta tormenta del coronavirus, que de un momento a otro parecía algo tan lejano, parecía algo que no tenía que ver con nosotros, allá en la China, y de pronto llegó hasta aquí, llegó hasta tu casa, llegó hasta nuestro país, llegó hasta nuestra ciudad, llegó hasta nuestras vidas, y ahora tenemos que estar en esta situación que sentimos que las olas nos cubren la barca de nuestra vida. De pronto vienen las tormentas, de pronto hay dificultades, de pronto hay tormentas que pretenden hundirnos, que pretenden apabullarnos, que pretenden menoscabarnos, que pretenden menoscabar nuestra fe, afectarnos de alguna u otra manera. Ahora vamos a ver dos opciones en las tormentas. Tú puedes tomar dos opciones o dos actitudes en medio de las tormentas. El versículo 24 dice, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Jesús dormía. La primera actitud que tú puedes tomar, o la primera opción que tú puedes tomar y que tú debes tomar, es la opción de dependencia, de confianza en Dios. Hemos leído el Salmo 91 y dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y entonces, lo primero que tú puedes hacer en medio de las tormentas y debes hacer es depender del Señor. El Señor Jesús dormía. ¿Usted se imagina eso? En medio de una gran tormenta, una gran tempestad, con los vientos soplando, las olas pasando por encima de la barca, el Señor Jesús dormía. Yo estaba imaginándome ayer cómo podría yo hacer para dormir en medio de una situación así, cuando a veces hay dificultad hasta para dormir en medio de la paz y la tranquilidad del hogar. Pero él dormía. Él dormía porque él estaba confiado en su Padre. Él dormía porque él... Y yo estaba pensando en una imagen que pudiera reflejar la actitud del Señor durmiendo en el barco, en la barca. Y estaba viendo el Salmo 4, el verso 8, que dice, que muchos de repente conocen, y dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Eso es lo que hacía Jesús. Jesús estaba viviendo confiado. Él podía estar acostado porque él se acostó y se durmió, y él podía dormir tranquilo porque él confiaba en quién era su Padre, en que su Padre lo sostendría, en que su Padre lo guardaría, en que él estaba bajo la cobertura del abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, bajo la esperanza que él tenía y el castillo suyo, el Dios en el quien él confiaba, su Padre Celestial. Tú también puedes confiar en tu Padre Celestial, tú también puedes poner tu confianza en Dios. Tú puedes poner tu confianza en Dios como Padre, ese Padre que es compasivo, ese Padre que es consistente, ese Padre que es cercano, ese Padre que es competente, ese Padre que tiene todo poder para librarte a ti y guardarte a ti en medio de las tormentas más difíciles y más adversas de tu vida. Esta es la actitud que tú y yo deberíamos de aprender a tomar. Esta es la actitud que tú y yo deberíamos tener si confiamos en el Señor. Deberíamos buscarle a Él y confiar en Él y esperar en Él, y entonces podríamos estar tranquilos en medio de la tormenta. No digo que te duermas todo el día, pero digo que estar confiado en medio de las dificultades y en medio de las tormentas, de que a ti el Señor te guardará, que a ti el Señor te librará, que a ti que el Señor te ama tanto, que Él es un Padre que está cerca a ti y que tiene todo poder para librarte de toda adversidad y de toda dificultad, si es su voluntad. Esta es la primera opción en medio de las tormentas. La segunda opción es la opción que tomaron los discípulos. Los discípulos estaban allí en medio de esta dificultad, supongo tratando de... recuerden que muchos de ellos eran pescadores, y supongo que ellos estaban tratando de aplicar sus conocimientos y su experiencia a la situación, tratando de aplicar sus recursos en medio de la dificultad, tratando de hacer lo que ellos sabían que tenían que hacer.
bajando las velas, guardando los remos, botando el agua con los baldes, con las canecas, con los recipientes que podrían tener a la mano, sacando el agua de la barca y haciendo todo lo posible por mantenerse dentro de la barca sin que las olas lo arranquen de la barca. Pero ellos llegaron a un momento en el cual entraron en desesperación. Y esta es la segunda actitud, la segunda opción que uno puede tomar en las tormentas, la desesperación. En el versículo 25 dice: y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y quiero poner énfasis especial en la palabra perecemos. Ellos habían perdido la esperanza de salvarse. Ellos habían perdido ya la esperanza en sus recursos propios, en sus capacidades. Ellos decían: ya estamos perdidos, estamos muertos, vamos a perecer. Y de pronto me imagino yo que ellos se acordaron del Señor Jesús, porque hasta aquí Él estaba durmiendo, echado en la popa de la barca, y Él estaba allí descansando, y Él estaba, probablemente ellos en medio del movimiento, del trajín, del calor, de tratar de salvarse, ni cuenta se habían dado del Señor, ni siquiera habían mirado al Señor. Y eso es lo que nos pasa a nosotros también a veces, ¿no? Muchas veces nosotros estamos en medio de las dificultades, tratando de salir adelante, tratando de cambiar las circunstancias, tratando de pelear para mantenernos a flote, y muchas veces nos olvidamos del Señor, y el Señor está ahí al lado, pero nosotros nos olvidamos de Él. Hasta que cuando ya ellos habían agotado todos sus recursos, entonces miraron al Señor y dijeron: miren, el Señor está durmiendo, hay que despertarlo porque Él es el que puede salvarnos. Y entonces fueron a Él y le dijeron: Señor, desesperadamente, perecemos, Señor, sálvanos, Señor. Lucas dice de la siguiente manera, dice: Señor, ¿no tienes cuidado de que perecemos? ¿No tienes cuidado de que vamos a morir? ¿No te preocupa que vamos a morir? Evidentemente a Jesús no le preocupaba la muerte. Evidentemente a Jesús no le preocupaba el hecho de la muerte física. Evidentemente a Jesús no le preocupaba tampoco la circunstancia y la situación, porque Él sabía quién era, y Él sabía en quién confiaba, y Él sabía quién es el que tenía todo el poder. Pero ellos, desesperados, vinieron a Él y lo buscaron. Y esto nos lleva a la tercera cosa relacionada con las tormentas. ¿A quién recurrir en las tormentas? ¿A quién recurrir en las tormentas? Cuando tenemos dificultades y conflictos y situaciones difíciles y adversidades, por lo general, primero recurrimos a nuestras capacidades. Primero recurrimos a lo que nosotros podemos hacer, a lo que nosotros sabemos, a lo que nosotros manejamos. Si hemos tenido un problema similar, parecido, entonces tratamos de buscar la forma de manejarlo conforme a la experiencia que hemos tenido anterior. Pero hay circunstancias en las cuales ya no podemos hacer nada, en las cuales ya no podemos hacer ningún esfuerzo, y en las cuales no podemos encontrar la salida. Y entonces, ¿a quién recurrir en medio de estas tormentas? Como ahora. ¿A quién recurres en medio de estas tormentas? Una de las cosas que me entristece a mí, en medio de todas las noticias que veo acerca del coronavirus, es que muy pocas autoridades, si no ninguna, he escuchado hasta ahora que digan: vamos a confiar en el Señor, vamos a poner nuestra confianza en el Señor. Ninguno ha dicho: Señor, bendice a América, así como dicen: Señor, bendice a América. Ninguno ha dicho: Señor, salva a América. Ninguno ha dicho: Señor, sálvanos. Ninguno ha dicho: ponemos nuestra esperanza en ti. Todos han dicho: nosotros sí podemos. Si hacemos esto y esto, vamos a poder. Si hacemos esto y lo otro, alcanzaremos la victoria. Estamos en guerra, dijeron algunos, y vamos a pelear, y vamos a luchar, y vamos a ganar. Somos ganadores, somos más que vencedores.